Lo que vas a oír ahora puede cambiar todo lo que crees sobre Jesús. Pocas personas conocen esta verdad. Muchas iglesias ni siquiera hablan de esto, pero la Biblia esconde un misterio profundo y perturbador. Jesús no subió directamente al cielo cuando murió. Él descendió al infierno. Ahora para y piensa. ¿Qué realmente ocurrió en esos 3 días entre la cruz y la resurrección? ¿A dónde fue el alma de Jesús mientras su cuerpo yacía en la tumba? Lo que pocos saben es que Jesús descendió a las profundidades, a un lugar donde las sombras se arrastran, las almas gritan y las entidades malignas dominan. El infierno no es un cuento simbólico, es una realidad aterradora, y Él estuvo allí. ¿Pero por qué? El Hijo de Dios, aquel que nunca pecó, aquel que tenía todo el poder sobre la vida y la muerte, ¿por qué Él necesitaba descender al territorio de las tinieblas? ¿Fue humillado, atormentado, torturado, o había algo mucho más poderoso sucediendo detrás de este misterio? Algunas teorías dicen que Él fue a pagar un precio aún más alto de lo que imaginamos. Otros afirman que Él fue al infierno para reclamar algo que nadie jamás se atrevió a enfrentar. Pero lo que realmente sucedió en esos 3 días puede sorprenderte. La verdad sobre este evento ha sido distorsionada a lo largo de los siglos. Teólogos, estudiosos y líderes religiosos debaten hasta hoy, pero la Biblia nos da pistas ocultas, versículos olvidados, profecías antiguas, detalles escondidos a la vista de todos. Y cuando entiendas lo que realmente sucedió, tu visión sobre la fe nunca será la misma. Pero ten cuidado, algunas personas no están preparadas para esta revelación. Si tienes el coraje de enfrentar la verdad, quédate conmigo hasta el final de este video. Cada segundo importa. Cada detalle puede cambiar tu vida. Si crees en el poder de Dios, escribe en los comentarios: Jesús es amor. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede ponerte los pelos de punta. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús en el infierno? La idea de que Jesús descendió al infierno no es una invención moderna ni una leyenda creada a lo largo de los siglos. La propia Biblia menciona en diferentes pasajes que después de su muerte, Él descendió a las profundidades antes de resucitar. Pero, ¿qué significa esto? ¿Realmente sufrió en el infierno? ¿Enfrentó a Satanás? ¿O cumplió una misión secreta? Vamos a analizar los principales versículos que hablan sobre esto y entender el verdadero significado de las palabras usadas para infierno en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? 1 Pedro 3, 18, 20. Jesús fue a predicar a los espíritus en prisión, pues también Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto, sí, en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la longanimidad de Dios aguardaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas a través del agua. Este versículo sugiere que Jesús fue hasta los espíritus aprisionados. Pero ¿quiénes son esos espíritus? Algunos estudiosos creen que Él fue hasta las almas de los muertos antes de la cruz, mientras que otros dicen que Él predicó a los ángeles caídos, los mismos mencionados en Génesis 6. ¿Qué exactamente predicó? ¿Fue un anuncio de victoria? ¿Un mensaje de juicio? Este misterio permanece, pero una cosa es cierta: Jesús descendió a un lugar de espíritus aprisionados. Efesios 4:9. Él descendió a las regiones inferiores de la tierra. Ahora bien, Él ascendió, ¿qué es sino que también había descendido a las regiones inferiores de la tierra? Aquí, el apóstol Pablo hace una referencia clara. Antes de ascender victorioso, Cristo primero descendió. ¿Pero ¿a dónde exactamente? Algunos teólogos creen que esta expresión se refiere al Hades, donde los muertos esperaban antes de la resurrección de Cristo. Otros dicen que Él fue hasta las profundidades del infierno para declarar la victoria sobre las tinieblas. Sea como fuere, la Biblia confirma que Jesús no se quedó solo en la tumba. Él fue más allá. ¿Desde dónde estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Salmo 16:10. No fue abandonado en el Sheol, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta profecía, escrita por David, habla directamente sobre el Mesías. Pedro y Pablo citan este versículo en el Nuevo Testamento, Hechos 2:27 y Hechos 13:35, y dejan claro:
Jesús descendió al Sheol, pero no permaneció allí. Sheol era entendido como el mundo de los muertos, un lugar donde todas las almas iban antes de la resurrección de Cristo. Pero la promesa era clara: Él no quedaría atrapado en la muerte. ¿Qué significa infierno en la Biblia? En la Biblia existen 3 palabras diferentes traducidas como infierno, y cada una tiene un significado distinto: Hades, griego; Sheol, hebreo. El mundo de los muertos, lugar donde las almas de los muertos iban antes de la resurrección de Cristo. No era un lugar de castigo final, sino un estado intermedio. Jesús menciona esto en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, donde existían 2 partes: el seno de Abraham, para los justos, y un lugar de tormento, para los impíos. Gehenna, el lago de fuego, representa la condena final, donde habrá fuego eterno. Es la palabra usada por Jesús para hablar sobre el castigo de los impíos, Mateo 10, 28, Marcos 9, 43, 48. Este no era el lugar al que Jesús fue, pues el juicio final aún no ha ocurrido. Tártaro, la prisión de los ángeles caídos, mencionado en 2 Pedro 2:4, donde los ángeles caídos fueron arrojados a cadenas oscuras. Algunos teólogos creen que Jesús descendió a este lugar para proclamar su victoria. La Biblia es clara: Jesús descendió a un lugar profundo antes de su resurrección. No se quedó solo en la tumba física, sino que fue al mundo de los muertos, proclamó algo a los espíritus aprisionados y salió victorioso. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿qué hizo allí? ¿Sufrió? ¿Liberó almas? ¿Enfrentó a Satanás? En los próximos minutos entenderás el verdadero propósito del descenso de Jesús a las profundidades y lo que esto significa para tu vida hoy. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? La crucifixión de Jesús fue el evento más importante en la historia de la humanidad. Pero mientras su cuerpo permanecía en la tumba, algo misterioso ocurría en el mundo espiritual. ¿Dónde estaba Jesús durante las 72 horas antes de la resurrección? ¿Estaba simplemente durmiendo en la muerte, o algo mucho más grande estaba ocurriendo entre bastidores en el universo? La respuesta puede cambiar completamente tu visión sobre la fe cristiana. El momento de la muerte, la separación entre cuerpo y espíritu. Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, ocurrió un evento cósmico. La Biblia describe que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, Mateo 27, 51. La tierra tembló violentamente. Los sepulcros se abrieron y muchos muertos resucitaron, Mateo 27, 52, 53. El sol se oscureció, sumiendo la tierra en tinieblas, Lucas 23, 44, 45. Pero, ¿qué ocurrió con Jesús en ese momento exacto? La Biblia nos da pistas. Cuando estaba a punto de morir, Él dijo algo crucial: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23, 46. Esto indica que su espíritu salió del cuerpo y fue a otro lugar. ¿Pero a dónde? ¿Dónde fue Jesús durante esos 3 días? La Biblia menciona 3 posibilidades que explican a dónde fue Jesús después de la muerte. Fue al seno de Abraham, el paraíso de los justos. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al ladrón arrepentido: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Esto sugiere que Jesús fue al lugar donde los justos del Antiguo Testamento esperaban. Este lugar era llamado el seno de Abraham, como se describe en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 22, 23. Descendió al Hades, Sheol, el mundo de los muertos. Efesios 4, 9 dice que antes de ascender al cielo, Cristo descendió a las regiones inferiores de la tierra. 1 Pedro 3, 18, 20 menciona que Él predicó a los espíritus en prisión. Esto indica que Jesús fue al reino de los muertos para anunciar algo. ¿Fue al infierno para derrotar las tinieblas? Algunas teologías afirman que Jesús descendió al infierno para enfrentarse a Satanás y reclamar las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1, 18. Sin embargo, la Biblia no dice explícitamente que luchó contra demonios o fue torturado. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? La teoría del descenso al infierno, ¿mito o verdad? Muchas personas creen que Jesús sufrió en el infierno, pagando un precio adicional por el pecado, pero eso no es bíblico. El propio Jesús dijo, momentos antes de morir, consumado es, Juan 19:30. Esto significa que el sacrificio fue completo en la cruz.
No necesitaba sufrir más nada después de la muerte. La teoría más aceptada entre los teólogos es que Jesús descendió al Hades, pero no para ser castigado, fue para proclamar su victoria. Para los justos que esperaban en el seno de Abraham, Él anunció que la redención finalmente había llegado. Para los impíos y los ángeles caídos, proclamó su victoria y declaró que el juicio estaba sellado. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús descendió a las profundidades, eso significa que Él fue al dominio de la muerte, pero no para ser derrotado, sino para triunfar sobre ella. ¿Qué significa esto para los cristianos hoy? El descenso de Jesús al Hades lo cambió todo. Antes de la cruz, todos los muertos iban al mundo inferior, justos e impíos, separados por un abismo. Después de la resurrección, Jesús abrió el camino al cielo. Ahora, los que mueren en Cristo no van más al Hades, sino directamente a la presencia de Dios, según los Corintios 5:8. Él demostró que tiene autoridad sobre la muerte y que las tinieblas no pudieron retenerlo. Eso significa que aquellos que están en Cristo no deben temer a la muerte. El descenso de Jesús al mundo de los muertos no fue un momento de derrota, fue la mayor victoria de la historia. Y ahora surge la gran pregunta: ¿qué ocurrió en el tercer día? ¿Cómo salió Jesús victorioso de ese dominio sombrío? Prepárate, porque la revelación final te sorprenderá. ¿Sufrió en el infierno o fue a liberar almas? Uno de los mayores misterios de la fe cristiana es lo que ocurrió con Jesús entre su muerte y resurrección. Mientras su cuerpo estaba en la tumba, su alma descendió a las profundidades. Pero la gran pregunta es: ¿sufrió en el infierno como parte del castigo por los pecados de la humanidad? ¿O descendió para proclamar victoria y liberar a los justos del Antiguo Testamento? Esta duda ha generado diferentes interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos. Analicemos cada una de ellas. La teoría de que Jesús sufrió en el infierno. Esta teoría sugiere que la obra de la salvación no terminó en la cruz, sino que continuó en el infierno. Según esta visión, Jesús habría descendido al infierno para seguir sufriendo por los pecados de la humanidad. Principales argumentos a favor de esta visión. Algunos usan Salmo 22:1 y Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, para argumentar que Jesús fue completamente separado del Padre y sufrió en el infierno. Las creencias neopentecostales y algunas predicaciones modernas afirman que Jesús fue llevado al infierno, humillado y torturado por los demonios antes de resucitar. El problema con esta teoría: Juan 19:30. Antes de morir, Jesús declaró: «Está consumado». Esto indica que su obra redentora fue completa en la cruz. No había necesidad de más sufrimiento. Lucas 23:43. Le dijo al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Si él tuviera que sufrir en el infierno, ¿cómo podría estar en el paraíso el mismo día? Ningún versículo bíblico dice que él fue torturado por demonios. Esta idea proviene de interpretaciones erróneas o tradiciones extrabíblicas. Por eso, la mayoría de los estudiosos rechaza esta visión. La Biblia enseña que el sacrificio fue consumado en la cruz, no en el infierno. 2. La teoría de que Jesús proclamó victoria en el infierno. Esta visión sugiere que Jesús no fue a sufrir, sino a proclamar la victoria sobre la muerte, el pecado y las tinieblas. Versículos que apoyan esta visión. 1 Pedro 3:18-19. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Efesios 4:8-9. Por eso dice: subiendo al alto, llevó cautivo el cautiverio y dio dones a los hombres. Ahora bien, esto, Él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las regiones inferiores de la tierra. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué sugiere esta teoría? Jesús descendió al Hades, Sheol, el lugar de los muertos, pero no para sufrir, sino para proclamar su victoria. Él habría anunciado a los ángeles caídos y a los condenados que la salvación fue consumada y que el juicio estaba determinado. Esto no significa que Él evangelizó a los muertos, sino que hizo una proclamación de triunfo. Esta visión es ampliamente aceptada por los teólogos tradicionales
ya que está más alineada con lo que la Biblia enseña sobre la obra completa de Cristo en la cruz. 3. La teoría de que Jesús liberó a los justos del Antiguo Testamento. Otra interpretación común es que Jesús descendió al seno de Abraham, el paraíso de los justos, para liberar a aquellos que murieron en la fe antes de la cruz. Base bíblica para esta visión. Lucas 16, 19, 31. La parábola del rico y Lázaro habla sobre un lugar llamado seno de Abraham, donde los justos aguardaban. Efesios 4, 8, 9. Dice que Jesús llevó cautivo el cautiverio, lo que muchos entienden como una referencia a la liberación de los santos del Antiguo Testamento. Hebreos 11, 39, 40. Afirma que los justos del Antiguo Testamento no recibieron la promesa hasta que Cristo vino. ¿Qué sugiere esta teoría? Antes de la cruz, los justos no podían ir directamente al cielo, ya que el pecado aún no había sido completamente pagado. Estaban en un lugar de descanso, seno de Abraham, esperando la redención. Jesús, al vencer la muerte, abrió el camino para que estos justos finalmente fueran llevados a la presencia de Dios. Esta visión es aceptada por muchos teólogos, ya que tiene sentido dentro del contexto bíblico. ¿Cuál interpretación es la más bíblica? Entre estas tres teorías, la segunda y la tercera son las más aceptadas en la teología cristiana. Jesús no sufrió en el infierno, ya que su sacrificio fue completo en la cruz. Él descendió al Hades para proclamar su victoria y mostrar que la muerte no pudo detenerlo. También pudo haber llevado a los justos del Antiguo Testamento al cielo, cumpliendo la promesa de la redención. Lo importante es entender que la bajada de Jesús a las profundidades no fue un momento de derrota, sino de triunfo absoluto. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se selló esta victoria en el tercer día? ¿Cómo Jesús venció la muerte y resucitó? El impacto para nuestra salvación. Ahora que entendemos lo que sucedió con Jesús entre su muerte y resurrección, surge la gran pregunta, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Si Jesús realmente descendió al infierno, Hades, Sheol, el mundo de los muertos, esto tuvo un impacto gigantesco en nuestra salvación. No fue solo un evento simbólico, fue una acción espiritual real que cambió para siempre el destino de la humanidad. ¿Qué significó esta bajada? ¿Cómo refleja su poder sobre la muerte y el pecado? Vamos a explorar las consecuencias de esta verdad para nuestra vida. 1. Jesús venció la muerte y el pecado definitivamente. La Biblia es clara al decir que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Desde Adán y Eva, la humanidad estaba aprisionada por el pecado y condenada a la muerte espiritual. Pero cuando Jesús descendió al Hades, Él demostró que la muerte no tenía poder sobre Él. Apocalipsis 1:18. Jesús declaró, «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Colosenses 2:15. Despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. 1 Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh infierno, tu aguijón? Si Jesús no hubiera vencido la muerte, aún estaríamos condenados a ella. Pero Él fue hasta la raíz del problema y destruyó el poder del pecado para siempre. Ahora, los creyentes ya no temen a la muerte antes de Cristo. Los muertos, tanto justos como impíos, iban al Sheol, Hades. Pero después de su resurrección, algo cambió. Ahora aquellos que mueren en Cristo van directamente a la presencia de Dios. 2 Corintios 5:8. Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Filipenses 1:23. Pablo dice que partir de esta vida es estar con Cristo, algo infinitamente mejor. Es decir, el Hades ya no tiene dominio sobre aquellos que pertenecen a Jesús. Él abrió el camino al cielo, y ahora no necesitamos temer lo que viene después de la muerte. Esto significa que, cuando un cristiano muere, no queda vagando, no va a un purgatorio, ni a un lugar intermedio, va inmediatamente a la presencia de Dios. La descenso de Jesús al Hades rompió la barrera que separaba a Dios y a los justos. Ahora, la vida eterna está garantizada. Él tiene el poder sobre el infierno. Muchos temen al infierno. Pero ¿qué demuestra la descenso de Jesús? Él fue hasta allí y salió victorioso de allí. Tomó las llaves de la muerte y del infierno. Es decir, Él tiene total autoridad
sobre el destino eterno de cada persona. Satanás ya no tiene dominio absoluto sobre las almas. El infierno no fue creado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Y gracias al sacrificio de Cristo, nadie necesita ir allí. El infierno solo es el destino de aquellos que rechazan la salvación. Pero quien entrega su vida a Cristo no necesita temer el fuego eterno. Nuestra salvación está garantizada. Él pagó el precio completo. La obra de Cristo fue suficiente. Él no solo murió, Él venció la muerte. Esto significa que no necesitamos hacer nada más para ser salvos, más que creer en Él. No necesitamos pagar pecados con sacrificios o penitencias. No necesitamos trabajar para garantizar nuestra entrada al cielo. La salvación no depende de nuestras obras, sino de su obra. El hecho de que Jesús haya ido al mundo de los muertos y vuelto prueba que Él es suficiente para salvarnos completamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Qué debemos hacer ante esta verdad? Ante todo esto, la pregunta más importante es, si Jesús venció la muerte, ¿ya entregaste tu vida a Él? Si estás en Cristo, tu salvación está garantizada y no necesitas temer nada. Si aún no entregaste tu vida a Él, el tiempo es ahora. La descenso de Jesús al infierno no fue un espectáculo, fue una misión para salvarte. Él venció la muerte y ahora la invitación está abierta. ¿Quieres ser parte de esta victoria? ¿Qué significa esto para ti? Ahora que entendemos el poder absoluto de Jesús sobre la muerte y el infierno, la pregunta crucial es, ¿y para ti? ¿Qué significa esto? Si Jesús venció hasta la muerte, ¿qué puede hacer Él en tu vida? ¿Estás luchando contra algo imposible? ¿Te sientes atrapado por un pasado de errores y fracasos? ¿Tienes miedo del futuro o de la muerte? La buena noticia es que Jesús ya venció todo esto por ti. No hay barrera, no hay oscuridad, no hay prisión que Él no haya conquistado. Él tiene poder sobre todas las cosas, y eso incluye tu vida. ¿Qué puedes hacer ahora? Si aún no has entregado tu vida a Jesús, este es el momento perfecto. Él no solo quiere salvarte, sino transformar tu vida completamente. Si ya eres cristiano, recuerda que el poder de Jesús está disponible para ti todos los días. No importa lo que enfrentes, Él tiene autoridad para cambiar tu situación. Comenta aquí. ¿Ya habías oído esta explicación antes? ¿Cómo cambió tu visión sobre la obra de Jesús? Comenta abajo. Queremos saber lo que piensas, y tu opinión puede tocar muchas otras personas. Comparte con tus amigos. Si crees que este mensaje puede impactar a alguien que amas, comparte este video ahora mismo. Tal vez alguien esté necesitando escuchar exactamente lo que oíste aquí. Jesús venció la muerte, y Él puede cambiar la vida de cualquier persona, inclusive la de quien amas. Así que no dejes de compartir y hacer que este mensaje llegue al mayor número de corazones posible. Comparte, da me gusta, y vamos juntos a difundir esta verdad transformadora.